Hola, buenos días a todos. Lo primero me gustaría agradecer que nos hayan invitado a este evento para poner en valor nuestro proyecto desde Iberdrola en cuanto a la electrificación del transporte y sobre todo que se realice en Bilbao. Yo como buena bilbaína estoy muy orgullosa de mi ciudad y no hay nada que me dé más orgullo que poder pasear y ir viendo que los Bizkaibus ya son eléctricos, ir viendo que hay puntos de recarga en las vías públicas y que estamos transicionando, como bien ha dicho Nora, hacia una zona de bajas emisiones que entrará en vigor en los próximos 3 días. Es decir, ya está aquí y es una realidad que Bilbao va a ser una ciudad cada vez más sostenible y ecológica. Yo vengo aquí un poco a contaros también con datos. Quiero presentaros algunos datos de por qué desde Iberdrola creemos en la movilidad y también presentaros cuál es el escenario que desde nuestro punto de vista vemos tanto a nivel de España como a nivel de Vizcaya y Bilbao en este caso. Por ello, lo primero con lo que quiero hacer es una pequeña reflexión de por qué debemos electrificar. No solo más allá de por la sostenibilidad, por el cambio climático y por la calidad del aire, sino porque España es un país pionero en renovables. España ha conseguido que su generación sea sostenible. Empezamos con plantas solares, con plantas eólicas y hemos ido avanzando con plantas eólicas offshore, con sistemas de baterías, etcétera. Entonces, si hemos conseguido electrificar la generación, ¿por qué no vamos a electrificar el uso final? Que al final es lo que mayor impacto tiene en nuestras vidas, en nuestra calidad del aire, como hemos mencionado, y en las propias emisiones que vertemos a la atmósfera. Desde Iberdrola nosotros estamos electrificando no solo el transporte, sino que vemos que la electrificación ha de ir más allá. Debemos electrificar nuestros hogares, colocando placas solares en nuestros tejados, electrificando nuestras calderas de gas, nuestros aires acondicionados. Debemos también electrificar la industria. Se puede empezar con las empresas de bajas temperaturas, digamos a decir, aquellas que no requieran unas temperaturas tan altas para su operación, y vamos a ir transicionando hacia aquellas que requieran mayores temperaturas para su operación diaria. Y por último, el transporte. Es verdad que el transporte a día de hoy es la parte de la actividad que mayor número de emisiones contaminantes genera a nivel de España y, por tanto, es el foco en el que todos nos hemos centrado. Pero si queremos llevar una transición en toda la sociedad, debemos también enfocarnos en todos los sectores para conseguir llegar a un 100% de sostenibilidad. En concreto, como bien comentaba, comparamos un poco la electrificación con las renovables. Y es verdad que a día de hoy todo el mundo acepta que las renovables es una realidad, pero también tuvo sus barreras de entrada al inicio. Y por tanto, comparamos aquí la electrificación con una tortuga, es decir, estamos todavía en esa fase de ir convenciendo e ir dando los primeros pasos, pero esperamos convertirnos en la liebre que a día de hoy son las renovables y que toda la sociedad consigamos ir a una y consigamos hacer de la electrificación una realidad. Yo como eléctrica quería, lo primero, comentar un poco cómo vemos nosotros que puede afectar este cambio en cuanto a las emisiones de nuestro día a día. A día de hoy en el transporte de carretera, es verdad que Suriño mencionaba los vehículos, pero nosotros, haciendo un enfoque a todo el transporte de carretera, a día de hoy se emiten 84.000 toneladas de CO2 en nuestras carreteras al año. Con la electrificación del transporte conseguiríamos, por un lado, reducir estas toneladas a cero y, por otro lado, también, un caso curioso, reduciríamos la demanda energética. ¿Por qué? Porque a día de hoy los camiones eléctricos son mucho más sostenibles que los camiones de diésel. Con la misma generación energética de un camión diésel puede recorrer 24 kilómetros con un camión diésel y 55 kilómetros con un camión eléctrico. Con lo cual, no solo estaríamos ahorrando CO2, sino también estaríamos incluso ahorrando energía. Esto a su vez se complementa con todas las bondades que ya han comentado mis compañeros de mejorar la calidad del aire, es también algo necesario para luchar contra el cambio climático, y también me gustaría resaltar dos aspectos que no suelen ser tan habituales, que es, por un lado, el hecho de que nosotros empleemos recursos propios de generación eléctrica nos va a permitir ser autosostenibles como país, es decir, poder emplear esas renovables que a día de hoy suponen el 60% de nuestra demanda eléctrica en electrificar la demanda del transporte, nos va a permitir poder ser aislados energéticamente, y todas estas noticias de subidas de precios, etcétera, del petróleo debido a conflictos externos que no nos afecten. Y por otro lado, también me gustaría resaltar la innovación y el talento que se está generando en esta industria. A día de hoy nosotros como Iberdrola estamos generando un nuevo ecosistema
en esta industria de los puntos de recarga, en el que pues, varios proveedores vascos, como pueden ser Ingeteam y otros proveedores a nivel estatal, pues están posicionando y estamos consiguiendo que se creen nuevas líneas de negocio con talento muy joven y en el que se necesita una gran especialización. Para poder llevar a cabo esta electrificación, esto va a suponer una demanda del consumo eléctrico. Alrededor de 130 teravatios hora es lo que estamos estimando que es lo que va a suponer. Esto siempre supone en todos los foros una gran pregunta de, oye, ¿como país estamos habilitados para poder llevar a cabo esta transición? Y la respuesta es sí. Desde 1997 hasta 2007, durante 10 años, la demanda del país se amplió en un 61% y ninguno de nosotros lo sufrió. A ninguno nos dejó de funcionar el horno, ni nos dejó de funcionar el aire acondicionado. Es decir, fue una transición que ninguno de nosotros la percibimos. Y por ello, la transición hacia el vehículo eléctrico, tanto en los hogares como en las carreteras, tampoco va a ser algo que percibamos. Es verdad que va a hacer falta una planificación y una gran inversión en redes, pero en un espacio temporal de 25 años va a ser algo que va a ser una realidad y que vamos a poder tener previsto. Por otro lado, también me gustaría resaltar que a día de hoy estamos estimando que 1 millón de vehículos eléctricos supondrían un 1% de la demanda. A día de hoy, en los últimos 4 años, la demanda de electricidad ha bajado un 4% y, por tanto, este gap de los últimos 4 años ya nos daría la capacidad para poder dar recarga a 4 millones de vehículos eléctricos en España. Por lo tanto, estamos preparados para acometer esta transición y, desde el punto de vista de las eléctricas, estamos listos para poder dar servicio a esa nueva demanda que se va a generar. Empezando un poco por los segmentos, es verdad que hemos comentado vehículo eléctrico, luego nuestros compañeros van a hablar de los autobuses y también de los vehículos pesados. Me gustaría empezar primero por el nicho que todos más conocemos, que es los vehículos eléctricos. A día de hoy, el señor secretario comentaba que tenemos 30.000 puntos de recarga ya en España disponibles. En el caso de Iberdrola, bueno, disponemos de 70.000 de esos puntos de recarga y también tenemos otros 4.700 pues, en distintos trámites. Como bien comentaba, se han agilizado estos trámites mediante medidas que han tomado desde el Ministerio, como la declaración responsable y la tramitación por parte de cada una de las comunidades de esos permisos ad hoc de carreteras. Esperamos que, por tanto, todos estos puntos que están en ejecución puedan estar disponibles para todos los usuarios en un plazo de tiempo corto. En concreto, luego, en el País Vasco disponemos ya de 666 y en Vizcaya de 314 puntos a disponibilidad de todos vosotros para que podáis transicionar hacia la movilidad eléctrica. Nuestro plan de despliegue desde Iberdrola es poder ofrecer a los usuarios un punto de recarga rápido en cada trayecto de 50 kilómetros y un punto de recarga ultra rápido con el que pueda cargar en menos de media hora cada 100 kilómetros, de forma que tanto su día a día como sus largos trayectos por carreteras pues puedan ser abastecidos. También destacar que a día de hoy la percepción es que las redes están un poco son pequeñas, pero es verdad que a día de hoy la tasa de uso de las redes es de un 7%, de las redes de recarga pública, con lo cual estamos hablando de que se usan entre 1 hora, hora y media diaria. Por lo tanto, tenemos todavía un nicho de 23 horas para que puedan ser usadas por otros usuarios. Aquí destacar el compromiso de Iberdrola con esta transición ecológica y en especial con el despliegue de infraestructura eléctrica. Nos hemos aliado con un socio, que en este caso es BP Pulse, y desde nuestra compañía tenemos la idea de invertir 1.000 millones de euros hasta 2030. Luego el compromiso con este sector es claro por nuestra parte y nosotros creemos que el futuro es eléctrico y no hay ningún tipo de duda y por tanto apostamos fuerte por ello. Hablando del transporte urbano, transicionamos hacia lo que serían las ciudades y en el caso de los autobuses, en este caso, transicionar al autobús eléctrico no solo es, viable y técnicamente viable y mejor en el caso de las emisiones de CO2, sino también en cuanto a la demanda y al consumo propio. A día de hoy, al igual que en los camiones comentábamos que la demanda de un camión es 3 veces inferior a la de uno de diésel, en el caso de los autobuses ocurre lo mismo. Un autobús eléctrico consume 3,5 veces menos de diésel y 5 veces menos de gas natural en el caso en el que sea de GLP. A esto se añade que comparando con el gas natural tampoco se emiten sulfitos ni NOx, con lo cual también conseguimos que las ciudades sean más sostenibles. Como ejemplo de ciudades que ya han transicionado, tenemos aquí algunas. Bilbao también está en proceso de transicionar.
También lo que destacan los operadores con los que ya están llevando a cabo estos proyectos son que no solo les permite ahorrar en costes, tienen un 80% de costes menos de combustible, sino que también mejora el propio funcionamiento de los conductores, ya que reducimos el ruido y las vibraciones en las cabinas de los autobuses, con lo cual los conductores son más felices y conseguimos que también mejore el servicio. Tiene un 30% menos también de mantenimiento en los talleres, no solo en las propias emisiones, digamos, del uso, sino también en su propio mantenimiento y reposición. Y mejoramos la calidad del aire emitiendo 72 toneladas de CO2 menos por cada uno de los autobuses que tengamos en nuestras vías. Por lo tanto, los autobuses son una realidad, todos lo estamos viendo en todas las ciudades y claramente no solo es una apuesta buena para el ciudadano, sino también es una buena apuesta para los operadores, porque también a día de hoy ya se ha convertido en una opción que económicamente es viable y que puede entrar en los planes de negocio de los operadores. Por último, me gustaría centrarme en el caso de camiones. Como comentaba, tenemos 3 patas en el transporte de carreteras. En el caso de camiones, es digamos, la vía de actividad que mayor barrera de entrada tiene, pero desde Iberdrola nos enorgullece haber sido pioneros en el establecimiento del primer corredor de camión eléctrico en España. Se ha creado un corredor entre la región de Alicante y Murcia, en el que un operador local de frutas y verduras, con lo cual tiene que tener un tráfico constante y con un periodo muy breve en el cual tiene que dar a los supermercados esta mercancía, se transiciona al vehículo eléctrico. En concreto, bueno, es entre 2 bases logísticas que dispone este operador y hemos colocado 2 cargadores de 180 en el camino que le permiten hacer esas paradas que necesita. Esta es la tecnología que actualmente está en el mercado, pero la propia tecnología de los camiones va a avanzar y se espera que llegue un nuevo cargador que se denomina MCS, el cual nos va a permitir cargar a 1 mega. Actualmente, porque tengáis la idea, lo que nos permiten cargar los cargadores es hasta 350 kilovatios o 400, por lo tanto va a permitir más del doble de carga que lo que a día de hoy tenemos disponible. En concreto, nos enorgullece que somos los primeros que vamos a poner este tipo de cargadores y ya tenemos uno en obras que va a estar disponible en el próximo mes para este mismo operador y que será el primero que lo teste en España. Si esto es una realidad, esto nos va a permitir romper la barrera que tienen los transportistas para poder acomodar sus operaciones a la tecnología eléctrica, ya que este tipo de cargador me va a permitir cargar en 45 minutos 400 kilómetros. Y, por tanto, estos 400 kilómetros me permitirán dar servicio a las 4,5 horas de media que tiene un transportista entre parada y parada y que no tenga que parar expresamente para la carga, sino que ya la carga se ajuste a su operativa diaria. Por otro lado, mencionar que desde Iberdrola tenemos un plan específico de electrificación de transporte pesado en el que vamos a desplegar hubs de recarga que se adapten a las necesidades de los camioneros. Como muestra un ejemplo de un hub de recarga en el que preveemos, por un lado, una recarga diaria para esas paradas en tránsito que tengan que hacer de tacómetro y que les permita poder cargar en esos 45 minutos y continuar el viaje, pero el cual se verá acompañado también por una carga nocturna, de forma que el camionero pueda aparcar y pueda dejar cargando su vehículo y al día siguiente salir. De esta forma, prevemos que los camioneros tengan el menor impacto posible en su actividad y que la electrificación no sea un freno, sino que sea una bonanza. Y por último, por conclusiones, desde nuestro punto de vista, la electrificación es una realidad en todos los sectores. Es verdad que algunos tienen unas barreras de entradas mayores que otros, pero creemos que estamos transicionando hacia ello y estamos rompiendo poco a poco las barreras. En el caso del vehículo eléctrico, no sé si todos lo habéis probado, pero quien prueba un eléctrico no vuelve atrás. No conozco a nadie que lo haya hecho y creo que os animo a todos, si no lo habéis hecho, a que probéis un eléctrico. En el caso del autobús, todos hemos montado en un Bizkaibus eléctrico y hemos notado que es mucho más confortable. Hace poco un compañero de Irizar me decía que su hijo ya solo quiere montar en el autobús chulo, que es el eléctrico de Irizar, el Itram, porque le parece más chulo y que se queda esperando al siguiente. Y por último, en los camiones, es verdad que estamos siendo pioneros y ofreciendo nuevos proyectos y nuevas soluciones que permitan también transicionar a esta parte del transporte, que además es la que mayor número de emisiones está generando a día de hoy. Por tanto, esto es una realidad, nosotros estamos apostando fuerte y creo que también la Administración está apostando fuerte mediante ayudas e incentivos y creemos que hay que invertir primero para luego sembrar. Y continuaremos en esta línea esperando que sea un éxito y que consigamos transicionar de la tortuga a la liebre en el menor tiempo de breve posible.